En el siguiente problema, vamos a determinar la aceleración de la viga que se muestra en la pantalla cuando va descendiendo a través de cables que van manejados desde dos grúas distintas. Así que te invito a que te quedes a lo largo de este problema y que cualquier duda o comentario que tengas, lo pongas en el apartado de comentarios y con gusto te voy a estar contestando a la brevedad. Una viga de acero de 10 pies se baja mediante dos cables que se desenrollan a la misma rapidez en dos grúas viajeras. Cuando la viga se acerca al suelo, los operadores de las grúas aplican los frenos para retardar el movimiento de enrollamiento. En el instante considerado, la desaceleración del cable fijo en A es de 12 pies sobre segundo al cuadrado, mientras que la del cable fijo en B es de 5 pies sobre segundo al cuadrado. Determine, inciso A, la aceleración angular de la viga. Inciso B, la aceleración del punto C. Para comenzar con este problema, primero necesitamos comprender qué está pasando en él y por lo tanto, si nosotros observamos, el problema nos indica que hay una grúa que va bajando esta viga. Bueno, en realidad son dos grúas, pero van bajando la viga a la misma velocidad. Eso implica que la viga va a estar bajando en la posición horizontal, así como se muestra. La viga viene descendiendo. Es muy importante mencionar esto por lo siguiente. Como la viga viene descendiendo, entonces eso quiere decir que va hacia abajo y que claro, hasta ahorita las aceleraciones también van a ir hacia abajo. Pero de pronto nos dicen que de pronto frenan los rodillos que van bajando la grúa y entonces disminuye su velocidad, lo cual está provocando una desaceleración, que por cierto, estas desaceleraciones son distintas y desde que son distintas sabemos que entonces en ese caso pues la grúa va a bajar ya no de manera horizontal sino en alguna otra posición. La pregunta aquí es ¿y cómo vamos a resolver este problema sabiendo que cada uno de estos cables desacelera de forma distinta? Pues la realidad de las cosas es vamos a iniciar con un diagrama de cuerpo libre. ¿Qué tenemos nosotros? Recuerden que el movimiento va hacia abajo y claro, sigue yendo hacia abajo, el problema no lo especifica. El detalle está en que nos están diciendo que estos cables, donde va bajando la viga, comienzan a desacelerar. Eso quiere decir que nosotros vamos a tener una desaceleración que va a venir en esta dirección y le vamos a llamar aceleración en A, o mejor dicho, desaceleración. Muy importante porque es muy confuso para muchos de mis estudiantes lo siguiente. ¿Cómo sabemos que va acelerando o desacelerando un cuerpo? Es muy común que en la dinámica muchos profesores les indiquen y les digan que cuando da un signo negativo el cuerpo va desacelerando. La realidad es que no funciona de esta manera. Cuando nosotros queremos conocer si un objeto acelera o desacelera, necesitamos dos cosas. La primera es ver hacia dónde va el movimiento del objeto, que el movimiento de esta viga claramente nosotros sabemos que va hacia abajo, así lo podemos representar. Sin embargo, como sabemos que el movimiento, aquí lo expresé como una velocidad que va hacia abajo, si nosotros tenemos un vector de aceleración que va hacia abajo, ingenieros, entonces quiere decir que el elemento va a acelerar. Como en este caso, nosotros tenemos un vector de aceleración que va hacia arriba y el movimiento va hacia abajo, eso quiere decir entonces que, bueno, pues vamos a tener una desaceleración. Recuerden eso, vamos a olvidarnos de los signos son meramente en el tema de las aceleraciones un tema de convención y vamos a concentrarnos en el tema de la dirección de las aceleraciones y de las velocidades. Entonces, eso quiere decir que vamos a tener hacia arriba nuevamente una aceleración. Recuerden que estoy poniendo estas aceleraciones en sentido contrario al movimiento para indicar que está desacelerando. Y a esta desaceleración le vamos a llamar desaceleración en B. Listo. Nuestro diagrama cinemático ha quedado listo. Ahora la pregunta es, ¿y qué sigue? Bien, pues sigue que nosotros tracemos un vector de posición. Recuerden que este vector de posición es muy importante. Y este vector de posición yo lo puedo trazar desde A hasta B
como lo voy a hacer a continuación, y le vamos a llamar vector de posición y le vamos a llamar b con respecto de a. Pero si ustedes consideran que debe de ir hacia el otro lado, claro que también lo pueden hacer y van a llegar exactamente al mismo resultado. Solo atención, si lo hacen hacia el otro lado, entonces los subíndices van a cambiar y es importante el orden de los subíndices. Sería a con respecto de b, pero el procedimiento subsecuente va a ser exactamente el mismo, ingenieros. Así que bien, continuamos con esto. ¿Por qué decimos que es fundamental este vector? Porque observen ustedes, nosotros tenemos un vector de posición que es r de b con respecto de a, y la pregunta es, ¿y qué pasa si nosotros de pronto derivamos con respecto del tiempo este vector? Si nosotros derivamos el vector de la posición, pues vamos a tener una velocidad de b con respecto de a. Y hay que recordar un poco la dinámica, porque esto es una velocidad relativa. Eso quiere decir que vamos a tener la velocidad de b menos la velocidad de a. Recuerden que así es como nosotros en dinámica expresábamos el tema de las velocidades relativas. Este vector de posición es la columna vertebral de nuestro problema. Siempre el vector de posición es clave porque de ahí salen las derivadas, que son las velocidades. ¿Y qué creen, ingenieros? Que si nosotros derivamos con respecto al tiempo esta velocidad, seguramente ya lo notaron que vamos a tener una aceleración. Y entonces vamos a tener que es una aceleración de b con respecto de a, y esto nos daría como la aceleración de b menos la aceleración de a. Así quedaría más o menos esto. Esta ecuación es fundamental porque involucra el tema de las aceleraciones angulares y demás, pero vamos a recapitular un poco de qué estamos hablando con el tema de las aceleraciones. Si ustedes observan, ingenieros, hay que recordar que nosotros tenemos que una aceleración se compone de una aceleración normal más una aceleración tangencial. Esto también lo veíamos en dinámica. Y por cierto, ingenieros, si todavía traen deficiencias con estos términos, los invito a que vean la parte teórica, que es fundamental. Les aseguro que si ustedes ven la parte teórica, que a continuación les voy a decir en dónde encontrarla, y regresan a este tipo de problemas, va a ser todo mucho más claro. Así que ampliamente recomendado que vean primero la parte teórica y después regresen a continuar con los problemas de cinemática de cuerpos rígidos. La teoría se las pongo en la parte derecha superior de la pantalla. Ahora, como ya lo veíamos, nosotros en la cinemática de cuerpos rígidos, la aceleración normal la podríamos expresar como la velocidad angular al cuadrado por el vector de posición. Esto si nosotros estuviéramos trabajando con magnitudes, y la aceleración tangencial pues sería la aceleración angular por el vector de posición. Pero vamos a hacerlo más simple. Como vamos a trabajar con vectores, hay una ecuación que me dice que la aceleración es igual a ¿qué? Pues va a ser igual a la aceleración angular que va a multiplicar producto cruz al vector de posición menos la velocidad angular al cuadrado por el vector de posición. Y como pueden apreciar, esta ecuación es una ecuación vectorial, donde la aceleración, claro que es un vector, la aceleración angular es un vector, el vector de posición es un vector. Y atención, aquí ojo con esto, porque el vector de posición, ya lo dijimos, es un vector, pero la velocidad angular va a ser un escalar. Eso quiere decir que aquí vamos a tener un vector por un escalar y, bueno, pues vamos a obtener también un vector. Nada más hay que tener cuidado con eso. Así que bien, como nosotros ya vimos la parte teórica, ahora sí podemos entrar de lleno a este problemita. ¿Y cómo lo vamos a hacer? De aquí yo voy a despejar la aceleración en b. Pueden trabajar con esta ecuación en esta forma y llegar al mismo resultado. No pasa nada, ingenieros, pero yo, para no manejar negativos, no sé, no es miedo tampoco, simplemente así me acostumbré a hacerlo. A lo mejor en su momento tuve miedo y por eso lo hago, pero vamos a despejar esta ecuación. Vamos a tener, ingenieros, que la aceleración de b es igual a la aceleración de a más
la aceleración de B con respecto de A. Así es como quedaría, pero mucha atención. Si nosotros sustituimos esta ecuación que tenemos abajo en cada uno de estos términos, observen qué es lo que vamos a tener. Que por cierto, antes de eso, hay que observar lo siguiente, y esto es fundamental para darle solución al problema, porque vean, los vectores de posición es muy fácil obtenerlos, nosotros los podríamos tener. El detalle está en la velocidad angular. ¿Qué pasa con el tema de la velocidad angular? Pues bien, si ustedes observan nuevamente el problema, nos están diciendo que los cables, de hecho aquí lo estoy subrayando en la parte de arriba, que los cables se desenrollan a la misma rapidez. ¿Qué quiere decir? ¿Qué va a pasar cuando los cables se desenrollan a la misma rapidez, ingenieros? Eso quiere decir que la viga va a venir bajando de forma horizontal, y eso es clave, porque al no tener un movimiento angular por parte de la viga, eso quiere decir, ingenieros, que la velocidad angular es igual a 0. La velocidad angular va a ser igual a 0 porque ya lo veíamos en la teoría. Cuando se dibujan las trayectorias de algún cuerpo en traslación son paralelas, en este caso, ¿verdad? Que viene bajando de manera horizontal, pues las trayectorias que va dejando el punto A y el punto B, claro que van a ser paralelas. Entonces, pero ojo, es para este instante de tiempo mostrado la velocidad angular, porque en el momento en el que la velocidad, en el que surjan efecto, es decir, el instante siguiente, como las desaceleraciones ya son distintas, ingenieros, entonces, ¿qué creen? Que ahora sí vamos a tener una velocidad angular, pero ya es un instante de tiempo después, donde ya la viga no va bajando horizontal, sino que empieza a bajar en diagonal por el efecto de las distintas aceleraciones en sus extremos. Pero como les menciono, Inges, esto es al final. Así que bien, vamos a sustituir, por cierto, estábamos hablando de la aceleración de la velocidad angular, y eso quiere decir que para este efecto, ingenieros, la velocidad angular va a ser de 0. Ahora, ¿qué tenemos de aquí? Pues si observan, tenemos aceleración de A y tenemos aceleración de B. Vamos a sustituirlas. ¿Y qué tendríamos entonces? Que vamos a tener que la aceleración de B es de, ¿dónde está? Aquí está, 5. Y sabemos que son pies y segundos, para no perder la esencia del tema vectorial, porque luego nos podemos confundir con las unidades. No voy a poner las unidades como tal, pero sí voy a poner la dirección. Podemos apreciar que va en J positivo. Recuerdan que todo va a estar en pies sobre segundo al cuadrado. Así que bien, esta es la aceleración de B. Ya aquí está puesta. Después vamos a tener que la aceleración de ¿a qué es igual? Pues la aceleración de A va a ser igual a 12 y también va a venir en la dirección J positiva. Observen cómo aquí nosotros estamos indicando la dirección de cada uno de estos vectores. Luego más, ingenieros, siempre que nosotros tengamos un vector de aceleración relativa, invariablemente vamos a utilizar esta ecuación. Vean, ¿por qué no la utilizamos aquí? ¿Por qué no se utilizó? Porque las aceleraciones que tenemos en A y B son aceleraciones lineales. Sin embargo, ingenieros, siempre que tengamos una aceleración relativa, sabemos que la aceleración no va a ser lineal y va a ser necesario recurrir a esta ecuación, que por cierto, afortunadamente, como pueden ver, pues este término se va a hacer 0. Por lo tanto, vamos a sustituir el único término que nos queda. Y ese término que nos queda, ¿de cuánto es? Pues es de alfa. Pero atención, porque alfa, que es la aceleración angular, va en la dirección K. Y pregunta aquí es, profesor, pero no sé si vaya en K positiva o en K negativa. En realidad, como no conocemos la aceleración aún, podemos considerarla como si fuera positiva. Si ya la conociéramos, entonces sí, debemos de poner su dirección correspondiente. Pero como ahorita no, ahorita sabemos que simplemente es la aceleración en K, bueno, pues así la vamos a dejar, ingenieros. Y después, ¿qué es lo que vamos a tener entonces? Pues vamos a tener que es la aceleración en K positiva, producto cruz, el vector de posición.
Y este vector de posición, vean cómo sería el vector R de B con respecto de A, porque tiene el mismo subíndice, y podemos apreciar que es de 9 pies, y que por cierto va en la dirección Y. Eso quiere decir que vamos a poner 9I. Y listo. Ahora, antes de hacer otra simplificación, vamos a resolver este producto que tenemos aquí como producto cruz. Pero antes de resolver este producto cruz, hay que recordar lo siguiente. Vamos a poner I, vamos a poner J y vamos a poner K. Y vamos a poner las diferentes direcciones que podría llevar esta multiplicación. ¿Por qué hacemos esto? Porque es una forma muy simple de ver cómo vamos a resolver este producto vectorial. ¿Cómo quedaría entonces? Presten mucha atención. Vamos a tener que son 5J. Es igual a 12J. Y atención, porque vamos a tener que es alfa, que va en la dirección K, lo vamos a multiplicar como producto cruz por 9I. Eso quiere decir entonces que observen, K por I, vámonos aquí a esto que acabamos de hacer, y K que multiplica I nos va a dar como resultado J. Y como viene esta multiplicación en la dirección que nosotros acabamos de poner, quiere decir que esta J va a ser positiva. Entonces vamos a tener que es más 9 alfa que va a venir en la dirección J. Y listo. Observen algo. Toda la ecuación está en términos de J. Así que vamos a poder despejar alfa. ¿Y cómo quedaría despejada alfa? Alfa va a ser igual a ¿qué? A 5. Luego vamos a tener que es menos 12. Y esto nosotros lo vamos a dividir entre 9. Y observen que J arriba y J abajo, pues se van a ir las J's. ¿Y qué vamos a tener entonces como resultado? Pues vamos a tener una aceleración angular de menos 0.777. Le vamos a poner 778. Y esto nos va a quedar en radianes sobre segundo al cuadrado. Así es. Y así es como queda esta aceleración angular. Entonces, hasta aquí nosotros ya hemos determinado el primer inciso. Observen cómo nos dio una aceleración negativa. Y esta aceleración negativa quiere decir entonces que la aceleración de esta viga va a venir en sentido, obedeciendo la regla de la mano derecha, va a venir en sentido horario. Así que bien, ya tenemos el inciso A. Ahora la pregunta es, ¿y cómo vamos a sacar la aceleración en el punto C? Pues para nosotros conocer la aceleración en el punto C, lo que necesitamos hacer es trazar otro vector de posición. Observen lo siguiente, ingenieros, porque esto es muy importante. Recuerden que seguimos analizando el instante de tiempo en el que la viga, ingenieros, se está manteniendo de forma horizontal. Entonces, pues vamos a tener nosotros que aceleración de C viene en esta dirección. Lo que necesitamos hacer ahora, Inges, es trazar un vector de posición. Ese vector de posición, Inges, lo podemos trazar desde A hasta C o desde B hasta C, porque como lo vimos en la teoría, la aceleración angular es exactamente la misma en toda la viga. Así que lo pueden hacer donde ustedes quieran. Por ejemplo, yo lo voy a hacer desde B hasta C. Eso quiere decir que voy a trazar un vector de posición aquí muy pequeñito y este vector de posición le vamos a llamar C con respecto de B. No sé si lo notaron, Inges, pero siempre el primer subíndice es donde está la cabeza del vector y el segundo subíndice es donde se encuentra la raíz. Para el inciso B le voy a dejar este colorcito que me gustó y vamos a decir entonces que si derivamos dos veces con respecto del tiempo, pues vamos a tener que la aceleración de C con respecto de B es igual a la aceleración de C menos la aceleración de B. Entonces, si nosotros despejamos, vamos a tener que la aceleración en C es igual a la aceleración en B más la aceleración relativa de C con respecto de B. Pero observen algo, no conocemos la aceleración en C, pero vamos a sustituir los valores que sí conocemos. Por ejemplo, aceleración en C nosotros suponemos que va hacia arriba, entonces vamos a tener que la aceleración en C va a venir en J positivo. Después,
La aceleración en B, claro que también acabamos de suponer que va hacia arriba, y de hecho nuestras suposiciones fueron correctas por el signo de las cifras que obtuvimos anteriormente. La aceleración en B es de 5 pies sobre segundo. Eso quiere decir que vamos a poner los 5 pies sobre segundo al cuadrado en la dirección J positiva. Recuerden que por cuestiones de espacio no pongo las unidades, pero sí ampliamente se los recomiendo que ustedes sí lo hagan. Después vamos a tener que es más, y como aquí tenemos una aceleración relativa, recuerden que la vamos a representar con esta ecuación. Aunque la velocidad sigue siendo de 0, porque es el mismo instante de tiempo el que estamos analizando para todo el problema. No nos han dicho que el instante ha cambiado. Así que la velocidad angular va a seguir siendo de 0. Entonces, eso quiere decir que vamos a tener alfa por el vector de posición. Y alfa ya lo conocemos. Alfa es de menos 0.778 y va a venir en la dirección K. Producto cruz, y el vector de posición es de una unidad y va en la dirección Y. Entonces vamos a tener que es 1 y que va a venir en la dirección Y. Y listo. Si nosotros volvemos a sustituir y vamos a poner este producto cruz ya en su solución, pues vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que esto es E igual a J, 5 J, y atención porque K por I me va a dar J positivo. Ya lo veíamos, K por I, J positivo porque va en la dirección de las flechitas. Pero este signo negativo pues me va a dar menos J al final de cuentas. Y vamos a tener que 1 por 0.778 pues nos da 0.778. Y como ya dijimos, va a venir en la dirección J. Y observen algo curioso. Todos nuestros términos están en la dirección J. Y esto es curioso porque entonces, si ustedes observan, vamos a poderlos sumar o restar sin ningún problema. Aceleración en C a que va a ser igual a 5 menos 0.778, pues nos va a dar 4.222. Y esto nos queda en pies sobre segundo al cuadrado. Y vean cómo esta J, al pasarla dividiendo, se hace uno con esta y se hace uno con esto. Y entonces, ingenieros, vean cómo estamos determinando la aceleración en C. Y por cierto, ¿ya vieron el signo? El signo es positivo. Eso quiere decir entonces que nuestra suposición de ponerla hacia arriba, o de suponerla hacia arriba, válgame la redundancia, pues fue totalmente acertada. Así que, ingenieros, si hubo alguna pregunta a lo largo de este procedimiento, los invito a que lo pongan en el apartado de comentarios y con gusto les voy a estar contestando a la brevedad. Con esto, ingenieros, damos por concluido todo lo que el problema nos estaba solicitando. Por lo tanto, te invito a suscribirte a este canal y ver cada una de las listas de reproducción que aparecen en él. Seguramente van a ser de gran utilidad en tu estancia como estudiante de ingeniería. Así que regálanos un like, comparte los videos y te deseamos mucho éxito. Que la fuerza te acompañe.